Hay lugares que me olvidan. Tlatelolco es uno de ellos. Esa noche, el hombre que subió a mi taxi olía a pólvora y a miedo ajeno, y lo que me contó durante el trayecto todavía vive dentro de mí como algo que no termina de morir. Era el 2 de octubre de 1968. Yo tenía 31 años y llevaba 4 trabajando de taxista en la Ciudad de México. Mi coche era un Volkswagen Sedán del 65. Esa noche salí más tarde de lo normal. Había escuchado en la radio que había movimiento en Tlatelolco, que los estudiantes tenían un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Varios compañeros me dijeron que mejor esperara. Llevaba como 2 horas trabajando cuando escuché los primeros sonidos. Cerca de Nonoalco, escuché algo que venía del norte. Difícil describirlo. No era música, no era bocinas. Era algo que la ciudad hacía cuando algo muy grave pasaba en su interior, como una vibración que sube del pavimento y llega al volante antes de que lo entiendas. Estaba parado en la banqueta de Manuel González, bajo un poste de luz que parpadeaba. Un hombre joven, no más de 21 años, con ropa que se veía deshecha. No rota, deshecha. Tenía los ojos abiertos de una forma que no era la apertura normal de alguien que busca un taxi, sino de alguien que lleva un rato mirando sin ver nada. No me hizo la parada, solo giró la cabeza cuando pasé junto a él y me miró. Frené. No sé por qué frené. Le pregunté dónde iba. Lejos, dijo. Lejos de aquí. Ermita, dijo. Cuando abrió la puerta y se sentó, entró el olor, pólvora y algo más. Algo que después, muchos años después, cuando leí sobre lo que había pasado esa noche, entendí que era el olor de un lugar donde habían ocurrido cosas que no deberían ocurrir. ¿De dónde viene?, pregunté. De Tlatelolco, dijo, cuando le pregunté. Lo dijo como quien dice una palabra que pesa mucho, que ocupa más espacio del que debería en el aire del coche. ¿Estuvo en el mitin?, pregunté. Y entonces habló, y habló durante todo el trayecto. Me dijo que había llegado a la plaza a las 5 de la tarde. Miles de personas, estudiantes pero también familias, gente del barrio. El ambiente era de tensión pero también de algo parecido a la esperanza colectiva que se siente cuando muchas personas comparten un mismo pensamiento. Y luego dijo, y entonces las luces de bengala, dijo, 2 luces desde un edificio, una señal. Hizo una pausa y después ya no hubo tiempo de pensar. La gente corrió. Al principio sonaba cohetes y el cerebro tarda un momento en corregirse, en decir, no, no es eso. ¿Y cuándo se dio cuenta?, pregunté. La voz me salió más baja. Cuando vi que la gente caía, dijo, y no se levantaba. Lo dijo sin énfasis, sin drama. De la misma forma en que uno dice algo que vio y que no puede dejar de ver aunque quiera. Y entonces dijo algo que me hizo apretar el volante sin querer. La ciudad seguía igual, afuera de la plaza completamente igual. Había negocios abiertos, había gente cenando, había un señor regando las plantas en la banqueta de su casa, y yo caminaba entre todo eso sintiendo que acababa de salir de otro mundo, y que nadie de ese mundo normal sabía lo que había pasado a unas cuadras. Fue en algún punto de esa conversación cuando noté la primera cosa rara. Llevábamos tiempo suficiente como para estar cerca de Churubusco, pero cuando miré a los lados, no reconocí las calles, simplemente no las reconocía. Los letreros estaban, pero la luz llegaba mal a ellos y no pude leer ninguno con claridad. Y entonces escuché algo. Venía de afuera del coche. No era un sonido de la calle. Era algo más difícil de ubicar, como un murmullo colectivo, muy lejano. Como el sonido que hace una multitud cuando está reunida pero antes de que empiece a hablar en serio, pero no había ninguna multitud visible. ¿Escuchó eso?, le pregunté. Sí, dijo. Lo dijo de una forma que me hizo entender que él lo había escuchado antes de que yo lo mencionara. ¿Qué es? No sé, dijo, pero es el mismo sonido que había en la plaza antes de que empezara. No dije nada,
No había nada que decir. Dijo que había una cosa que no podía sacarse de la cabeza. Vio una mujer parada completamente quieta en medio del caos. Joven. No corría, no se agachaba, solo estaba mirando hacia un punto que no era ninguna salida, y cuando la multitud la rodeó, nadie la tocaba, como si hubiera un espacio invisible alrededor de ella que nadie cruzaba. La volvió a ver. No, cuando miré de nuevo ya no estaba. ¿A cuánto estamos, ermita?, me preguntó. No sé, tuve que decirle, me perdí. Seguí manejando. En algún punto el camino se abrió y reconocí algo. Tomé hacia ermita por la ruta correcta. ¿Sabe lo que me preocupa más?, dijo. ¿Qué? Que mañana todo esto va a seguir pasando aunque ya no siga pasando. Que la gente va a caminar por esas calles y todo será igual. Y lo de hoy va a estar ahí también, debajo sin que se vea, como las cosas que pasan en un lugar y que ese lugar absorbe y guarda aunque ya nadie lo recuerde. El murmullo de afuera desapareció, gradual, como cuando una estación de radio se va quedando atrás. Y sin el murmullo, la ciudad volvió a sonar como la ciudad. El resto del trayecto lo hicimos en silencio. No un silencio incómodo, sino el silencio de dos personas que compartieron algo que no necesita palabras. Llegué a la calle que él me indicó. Frené. Le dije el precio. Buscó en su bolsillo y me pagó exacto. Antes de cerrar la puerta se detuvo. ¿Cómo se llama usted? Le dije mi nombre. Asintió, como si lo fuera a guardar. Yo nunca supe el suyo. Cerró la puerta, subió los 3 escalones del acceso, sacó una llave, abrió la puerta, y antes de entrar se detuvo un momento en el umbral y volteó hacia el coche. No pude ver su expresión desde esa distancia, solo su silueta en el marco de la puerta iluminada desde adentro. Luego entró y la puerta se cerró. No tomé ninguna otra carrera esa noche. Regresé a Tepito, dejé el coche, subí a mi cuarto y me senté en la cama sin prender la luz. Al día siguiente la radio habló un poco sobre Tlatelolco, muy poco. Pasaron semanas antes de que la magnitud real empezara a filtrarse y años antes de que hubiera algo parecido a un reconocimiento oficial. Pero yo ya lo sabía, porque un hombre con ropa deshecha y ojos secos me lo había contado durante un trayecto que duró más de lo que debería, por calles que dejaron de ser las calles que yo conocía, mientras afuera un murmullo que ninguno de los dos supo nombrar acompañaba su relato como si la ciudad misma quisiera confirmarlo. Pasé muchas veces por Tlatelolco en los años siguientes, y cada vez, sin importar la hora ni el día, hay un momento en que el ruido de la ciudad cambia, como si debajo del sonido normal hubiera otro sonido, más viejo, más denso. Y en ese momento siempre pienso lo mismo. Pienso que los lugares guardan lo que vivieron, y que hay noches en que te dejan escucharlo. No fue la crisis, fue lo que aceptamos para sobrevivirla. Me llamo Consuelo. En 1993 tenía 31 años y vivía en Iztapalapa con mi esposo Gerardo y mis 2 hijos. Gerardo manejaba taxi rentado desde hacía 6 años, lo que significaba que antes de ganar un solo peso tenía que cubrir la renta del turno, el combustible, y si algo se descomponía, parte del arreglo. Lo que sobraba era para la casa. Era un año difícil, aunque todavía no sabíamos lo que vendría en el siguiente. Los precios subían sin que los sueldos hicieran lo mismo. Yo guardaba recibos y hacía cuentas. Cada mes me decía lo mismo: no alcanza. No alcanzaba para la colegiatura, ni para el médico cuando los niños se enfermaban, ni para los zapatos que la niña necesitaba porque los que tenía ya le apretaban. Hubo una semana en octubre en que Gerardo llegó 3 noches seguidas con menos dinero del que necesitaba para cubrir la renta del coche. La 4ª noche no salió. Se sentó en la sala con la televisión prendida pero sin verla, con los ojos en un punto que no era la pantalla. Yo lo conocía desde los 16 años. Conocía su cara de cansancio, de coraje, de miedo, y la cara que tenía esa noche era la del miedo de quien ve que las cosas van a peor y no encuentra ninguna solución. Fue su hermano Enrique quien mencionó el mercado de Sonora.
Vino a visitarnos y entre el café y el pan le dijo a Gerardo que había un señor en el pasillo de los hierberos al que le habían ido varias personas cuando estaban en situaciones difíciles. No era curandero exactamente, era alguien que sabía cómo acomodar las cosas, cómo ayudar a que la suerte se pusiera de tu lado. Gerardo no dijo nada, pero 3 días después me avisó que iba al mercado. No le discutí. Uno hace lo que puede con lo que tiene. Regresó esa tarde con una bolsa de papel craft cerrada con cinta adhesiva. La llevó directo al cajón de su mesa de noche sin mostrarme qué había dentro. Esa noche durmió mejor que en semanas, sin moverse, sin murmurar, respirando hondo y parejo desde que cerró los ojos. En los días siguientes noté cosas pequeñas, un listón rojo anudado debajo del tapete de la entrada, una veladora de color entre morado y negro en el patio que yo nunca había comprado, un sobre pequeño entre los recibos en la cocina que algo en mí no quiso abrir. Cuando le pregunté a Gerardo, dijo que eran cosas para protección, para que jalara mejor el trabajo, para que la suerte mejorara, y funcionó, o algo funcionó. La semana siguiente empezó a traer más dinero, no de forma dramática, sino con una consistencia que no habíamos tenido en meses. Los viajes llegaban solos, los pasajeros pagaban bien. Una noche llegó con casi el doble de lo normal. Compré los zapatos para la niña, pagué la colegiatura atrasada, fui al mercado y por primera vez en meses compré todo lo que estaba en la lista. Debería haber sido solo alivio, pero había algo debajo de ese alivio que no era tan limpio. Gerardo siguió yendo al mercado de Sonora cada 2 o 3 semanas. Yo dejé de preguntar porque en el fondo no quería saber demasiado, pero había cosas que no podía ignorar. Un olor nuevo en la casa, denso, como si el aire tuviera más capas que antes. El olor del mercado, de los pasillos de los hierberos, mezclado con el aire de mis cuartos, y empecé a notar cambios en Gerardo. Una noche de diciembre lo encontré mirándome con una fijeza que no era su forma normal. Cuando nuestros ojos se encontraron, tardó un segundo más de lo natural en sonreír y en regresar a ser de siempre. Ese segundo me duró días. Le conté a mi mamá. Me dijo que si tenía miedo de lo que había en mi propia casa, algo no estaba bien. Esa noche, mientras Gerardo trabajaba, abrí el cajón. La bolsa pesaba más de lo que esperaba. Adentro había hierbas secas, una estampa de una figura oscura con lo que parecían alas o sombras detrás, 3 semillas que no supe identificar, y en el fondo, envuelto en papel de china negro, algo pequeño y duro que al tocarlo por encima del papel sentí frío. Lo envolví de nuevo, cerré la bolsa y me lavé las manos 2 veces aunque no había tocado nada directamente. Esa noche, cuando Gerardo llegó y se acostó, me dijo en la oscuridad: «No abras el cajón». Cuando le pregunté cómo sabía que lo había abierto, respondió simplemente: «Porque lo supe», y se quedó dormido. Los meses siguientes confirmaron que algo había cambiado de forma irreversible. Dejó de rezar antes de dormir, costumbre que había tenido desde siempre. Cuando los niños lo abrazaban, tardaba un momento en responder. Una noche lo encontré sentado en la cocina a oscuras, mirando sus manos abiertas sobre la mesa. Le pregunté qué hacía. Dijo que quería saber que todavía eran las mismas. En marzo dejó de llamarme por mi nombre. Cuando se lo señalé, tardó un momento en recordarlo y dijo que no lo sabía. Fui yo sola al mercado de Sonora en abril. Encontré el puesto de don Ezequiel, un hombre de unos 60 años con bigote gris y manos grandes. El puesto olía exactamente como mi casa. Le dije quién era y que quería saber qué le había estado vendiendo a mi esposo. Me respondió que la discreción era parte del trabajo, pero que lo que Gerardo había buscado era cambiar su suerte. Cuando le pregunté qué había dado a cambio, me dijo que eso no siempre lo sabe la persona que lo doña. Le pregunté si se podía deshacer. Me dijo que deshacer no, pero que a veces se puede redirigir, dependiendo de cuánto se haya cedido ya. Que en el caso de Gerardo era bastante. Que lo que perdió no iba a regresar, pero que lo que quedaba todavía podía cuidarse, si yo lo cuidaba. Me vendió hierbas, agua preparada e instrucciones. Las seguí esa noche y las siguientes. Algo mejoró. Gerardo volvió a decirme consuelo.
Volvió a responder cuando los niños lo abrazaban. Las noches en que lo encontraba mirando sus manos se fueron espaciando, pero nunca volvió a rezar antes de dormir. Y nunca volvió a mirarme de la forma en que lo hacía antes. La suerte económica se mantuvo. Los años siguientes fueron más estables. El golpe de 1994 no nos afectó tan fuerte como a otras familias. Compramos un coche, cambiamos la casa rentada por una propia. Los niños crecieron bien. Todo eso es real y verdadero y lo agradezco, pero viví los años siguientes con un hombre que era Gerardo en todo lo externo y algo ligeramente diferente en todo lo interno. Solo yo, que lo conocía desde los 16 años, notaba la diferencia, la fina capa entre él y las cosas, la fracción de segundo de demora entre el estímulo y la respuesta. Gerardo murió en 2007 de un infarto, rápido, sin aviso. Tenía 46 años. En el velorio Enrique me dijo en voz baja que a él también le había pasado algo parecido, con otra persona, en otro momento, que lo que esos intercambios piden no es lo que uno daría voluntariamente. Piden lo que uno tiene sin saber que lo tiene, lo que no se nota hasta que ya no está. No uso la palabra alma, yo tampoco, pero eso fue lo que entendí. Guardo pocas cosas de esa época. Tiré las hierbas, la bolsa, el sobre, la veladora, el listón, pero no tiré la estampa de la figura oscura. Algo me lo impidió, como si tirarla fuera dejar algo suelto que era mejor mantener contenido. Está en el fondo de una caja, envuelta en periódico. A veces la toco sin querer y retiro la mano más rápido de lo necesario. Y en esos momentos recuerdo a Gerardo mirando sus manos en la oscuridad, y entiendo que ya desde entonces sabía que algo no era del todo suyo, y que lo sabía y siguió yendo al mercado de todas formas, porque el dinero sí alcanzaba, y los zapatos de la niña sí cupieron, y la colegiatura sí se pagó, y uno hace lo que puede con lo que tiene, aunque lo que tiene no siempre vuelva. Acepté ayudar a mi nieta, pero alguien cobró primero. Me llamo Ernesto, tengo 63 años y llevo más de 30 manejando taxi en esta ciudad, primero en el Distrito Federal, luego en la Ciudad de México, la mayor parte del tiempo en los bordes, Ecatepec, Aragón, las zonas donde el taxi de app no llega tan bien y donde el pasaje directo todavía tiene lugar. Vivo solo desde hace 9 años. Tuve 2 hijos, el menor, Marco, vive en Ecatepec con su mujer y con Valeria, mi nieta de 8 años, que desde los 6 arrastra una enfermedad en los pulmones que los médicos han nombrado de 3 formas distintas, sin que ninguna haya significado que se cure del todo. Valeria es lo que me queda de mejor en este mundo. No lo digo para adornar. Cuando todo lo demás ha ido perdiendo peso o claridad, ella ha seguido siendo concreta y real. Su voz cuando llamo a las 8 de la noche, su manera de decir abuelo con esa R que todavía no le sale perfecta, el dibujo que me mandó con Marco hace unas semanas, donde salgo yo con el taxi y ella parada afuera saludando con la mano. Eso fue lo que salí a proteger esa noche, o eso creí. Llevaba 2 semanas malas. Las apps habían bajado las tarifas, la competencia había subido y el pasaje directo era cada vez más impredecible. Encima de eso, Marco me había llamado 4 días antes para decirme que Valeria había tenido otro episodio, que los estudios mostraban algo nuevo que vigilar, que necesitaban dinero para un medicamento que el seguro no cubría completamente. 2,800 pesos. En otro momento de mi vida lo habría tenido sin problema. Esa semana no los tenía. Esa noche salí con la intención de no regresar hasta tenerlos. Era miércoles, pasadas las 10. Tomé hacia el sur buscando movimiento en las zonas de bares y restaurantes. Las primeras 2 horas fueron lentas. 3 viajes cortos, tarifas que no compensaban el desgaste. Tomé hacia el periférico oriente pensando en bajar hacia Aragón, donde a veces había más movimiento nocturno. El parque de Aragón de noche es particular. Los árboles forman una pared negra junto a la avenida, y los faros del coche iluminan cosas entre las ramas que el cerebro convierte por un instante en algo que no es, antes de que la razón lo corrija. Había dado 2 vueltas por la zona sin conseguir nada cuando lo vi.
Estaba parado en la banqueta de la avenida Jardín, casi en la esquina que da hacia el lago, bajo un árbol que bloqueaba casi toda la luz del poste cercano. Era un hombre mayor, o quizás no más viejo en años, pero sí en algo más difícil de medir, algún peso que llevaba encima y que lo hacía verse más antiguo que su edad, delgado, de austeridad, no de enfermedad, ropa oscura, camisa de manga larga a pesar del calor, zapatos que no eran de la zona ni de la hora. Cargaba una bolsa de tela de mercado cerrada con un nudo apretado. No me hizo la parada, solo volteó a verme cuando pasé despacio junto a él. Frené, algo me hizo frenar antes de que la razón tuviera tiempo de opinar. Bajé el vidrio, le pregunté si iba a algún lado. Me dijo que sí, cerca del puente sobre Carlos Chan González. Le dije el precio. Asintió sin negociar y abrió la puerta de atrás. Lo primero fue el olor, denso, complejo, hierba seca, algo que podría haber sido copal, y debajo de todo eso algo más difícil de nombrar, el olor de los puestos de plantas medicinales en el centro, ese olor que tienen las cosas que no tienen nombre en el español común. Venía de la bolsa que puso sobre sus piernas. No dijo nada durante los primeros minutos. Era un silencio cargado, como si el aire dentro del coche tuviera más densidad de lo normal. Luego empezó a preguntar que si trabajaba tarde, que cuánto necesitaba juntar, que si tenía familia enferma. Le pregunté cómo lo sabía. Dijo que lo cargaba en la cara. Al final le dije lo de Valeria. 8 años, problema en los pulmones, 2 años así. Él escuchó y dijo que los pulmones son el aire, y que el aire se puede limpiar si sabes cómo. La radio del coche cambió de señal sola, sin interferencia gradual, de música a una voz que hablaba en un idioma que no reconocí, con una calidad extraña, como transmitida desde muy lejos o desde muy adentro de algo. La apagué. Él dijo que a veces las cosas buscan señal. No quise preguntar qué cosas. Cuando le pregunté qué hacía, dijo que arreglaba cosas, las que la medicina no alcanza, las que el dinero no resuelve solo, las que se llevan años cargando sin saber bien qué son. Cuando pasamos por un tramo con 4 postes apagados seguidos y el coche quedó casi completamente a oscuras, el olor se intensificó de forma notable, y en esa oscuridad escuché que la bolsa se movía, no con el movimiento de algo que rueda, con el movimiento de algo que se acomoda. Las luces volvieron. La bolsa estaba quieta sobre sus piernas, sus manos encima. Antes de llegar me preguntó directamente, ¿quería que Valeria mejorara? Le dije que sí, a cualquier costo. Dudé, porque algo en su tono me hizo entender que costo no significaba dinero. Abrió la bolsa y sacó algo pequeño que puso en el asiento a su lado. En la oscuridad no pude identificarlo bien, era del tamaño de un puño cerrado. El olor dentro del coche cambió, se añadió algo más limpio, como el aire después de la lluvia pero concentrado. Me dijo que era para Valeria, que solo había que dejarlo donde ella dormía, en un lugar que no se viera, que no lo tocara con las manos sin cubrirlas, que usara la tela que traía en la guantera. No había ninguna tela en mi guantera, pero cuando la abrí, había un pedazo de manta doblado que yo no había puesto ahí. Tomé la manta, alcancé hacia el asiento trasero y envolví lo que había dejado sin querer verlo bien. Era más ligero de lo que esperaba y frío, aunque el coche estaba cálido. Lo puse en el asiento del copiloto y volteé para preguntarle por el costo. El asiento trasero estaba vacío, la puerta cerrada, la bolsa de tela en el piso abierta, vacía. No lo había escuchado bajar. La calle afuera estaba completamente vacía en los 2 sentidos. Esa noche no levanté a nadie más. Fui directo a casa. Al llegar le mandé mensaje a Marco. Tardó 10 minutos en responder, lo cual significaba que estaba despierto. Escribió que Valeria había respirado diferente esa noche, más tranquila, que no sabía por qué. Puse el pedazo de manta con lo que envolvía debajo de la cama del cuarto de las cosas que guardo, empujado hasta el fondo contra la pared, donde no se viera. Valeria mejoró en las semanas siguientes, no de golpe, sino con una constancia que los médicos no explicaban bien. Marco llamaba con buenas noticias.
Los estudios mejoraron. El medicamento caro lo consiguieron con apoyo de un programa que no sabían que existía. Las cosas se acomodaron y yo debería sentir solo alivio. Y lo siento. Pero desde esa noche hay algo más que falta. No es exactamente la pérdida de algo concreto. Es la pérdida de una capacidad, la de sentir que las cosas van a estar bien. No hablo de optimismo ni de esperanza racional, hablo de esa sensación física, corporal, de que el mundo tiene una dirección aceptable. Eso se fue gradualmente en las semanas después de aquella noche. Como cuando el sol se va y tardas en darte cuenta de que ya oscureció porque fue tan paulatino, que en ningún momento puedes señalar el instante en que cambió. Sigo manejando de noche. No porque quiera, sino porque es lo que sé hacer y porque Valeria todavía necesita ese medicamento. Pero hay noches en que el coche huele diferente, sin razón, sin que haya subido nadie. Y en esas noches manejo más rápido y evito las esquinas oscuras. Y rezo, aunque ya no estoy seguro de que mis rezos lleguen a donde siempre creí que llegaban, porque algo en esa franja de ciudad entre el periférico y los bosques de Aragón me escucha primero. Y esa cosa no necesita que yo crea en ella para existir. Ya lo demostró. El viaje que empezó después del temblor. El 19 de septiembre de 1985, la ciudad se partió en dos. No en el sentido figurado, en el sentido real, físico, irreversible. El suelo se movió durante casi 2 minutos y cuando paró, la Ciudad de México ya no era la misma. Yo tenía 34 años y llevaba 6 trabajando de taxista. Había sobrevivido a asaltos, noches sin dormir, clientes borrachos, accidentes, pero nada me había preparado para lo que fue esa ciudad en los días siguientes al temblor. El polvo no se fue en días, se quedó, se metía en la ropa, en los pulmones, en el sabor del café de las mañanas. Había zonas enteras donde los edificios se habían doblado sobre sí mismos como cartón mojado y los vecinos caminaban alrededor de los escombros sin saber todavía cuántas personas había debajo. El gobierno tardó. La gente se organizó sola, con las manos, con cuerdas, con lo que había. Yo seguí trabajando, no por valentía, sino porque necesitaba el dinero y porque manejar me daba la sensación de hacer algo, de moverme, de no quedarme paralizado frente a tanta destrucción. Llevaba a voluntarios, a médicos, a familias buscando noticias de parientes en hospitales improvisados. El taxímetro a veces lo apagaba. No parecía correcto cobrar en medio de eso. La noche del 23 fue distinta. Llevaba horas recorriendo la zona de Doctores, que había quedado muy afectada. Las calles estaban llenas de escombro retirado a los lados, de velas encendidas frente a algunas puertas, de gente que dormía en la banqueta porque sus edificios ya no eran seguros. Había un silencio extraño interrumpido cada tanto por el sonido de maquinaria a lo lejos o por el llanto de alguien. La vi parada en la esquina de Dr. Lucio con Dr. Bertis. Era una mujer de edad indefinida. Podría haber tenido 50 años o podría haber tenido muchos más. Llevaba un rebozo negro sobre la cabeza y los hombros y cargaba algo envuelto en tela oscura contra el pecho. No era un bebé. Era demasiado rígido para ser un bebé, pero lo sostenía como si lo fuera. Le pregunté a dónde iba. Me miró un momento antes de responder. Sus ojos eran muy oscuros, casi sin blanco visible, y no parpadeaban con la frecuencia normal. Al sur, dijo. ¿Dónde huele a copal? No supe qué quería decir, pero abrí la puerta y subió. El olor fue inmediato. Copal, sí, pero también algo más oscuro debajo, como cera quemada, como flores que llevan días sin agua. Fui por Dr. Bertis hacia Eje Central, pensando que de ahí podría orientarme mejor hacia el sur. La ciudad de noche, después del temblor, era irreconocible. Muchas luminarias habían quedado apagadas, algunos semáforos colgaban torcidos o simplemente habían caído. Manejabas con precaución porque el asfalto podía tener grietas que no veías hasta que ya las habías pasado. Ella no dijo nada en varios minutos. Yo escuchaba su respiración. Era lenta, muy marcada, casi rítmica,
como si estuviera contando algo entre cada exhalación. ¿Va a alguna dirección específica?, pregunté. ¿Dónde están los que no saben que se fueron?, respondió. No entendí o no quise entender. Seguí manejando. Tomé eje central hacia el sur. Pasamos por una zona donde todavía había rescatistas trabajando bajo reflectores, moviendo piedras con herramientas y con las manos. La mujer volteó a mirar ese lugar y lo que envolvía en el rebozo se movió. Solo un poco, solo un instante, pero yo lo vi por el retrovisor y apriré los dedos sobre el volante hasta que me dolieron los nudillos. ¿Qué carga ahí?, pregunté. Lo dije sin pensarlo. Ella no respondió de inmediato. Pasaron varios segundos. Lo que se quedó atrapado dijo, lo que no pudo salir solo. La radio se encendió. No la toqué. Se encendió sola y sintonizó algo que no era música y no era estática. Era un murmullo, como muchas voces hablando al mismo tiempo en un cuarto pequeño, sin que pudiera distinguir ninguna palabra. La apagué de un manotazo. Tomé Tlalpan porque pensé que así llegábamos más rápido a donde fuera que iba. Pero ella me detuvo. Por la viga, dijo. Necesito ir por la viga. La viga es un canal, o fue un canal. Para esa época ya era una avenida, pero la gente de antes todavía le decía canal y todavía se acordaba del agua. Tomé el desvío. La avenida estaba vacía, completamente. Ni un solo coche, ni una sola persona. Solo postes de luz, la mitad apagados, y el asfalto negro y silencioso, y en ciertos tramos, pegados a la pared de los edificios o junto a los postes, había veladoras, muchas veladoras, algunas en fila, otras en círculo, algunas con fotografías recargadas contra el muro. ¿Quién puso todo eso?, pregunté. Los que buscan, dijo ella, los que todavía creen que con luz seguía de vuelta. Empecé a rezar en silencio. No soy muy devoto, nunca lo he sido, pero en ese momento los labios se me movieron solos y lo que salió fue el Padre Nuestro, casi en voz baja, casi sin querer. Ella lo escuchó. Se volteó a mirarme, no de lado, de frente. Se recargó contra la puerta trasera y me miró directamente, como si la distancia entre el asiento trasero y el espejo no existiera. Ese no, dijo. Ese no te va a servir aquí. Y entonces susurró algo, muy bajito, no en español, no en ningún idioma que yo pudiera reconocer. Mientras lo decía, lo que cargaba contra el pecho volvió a moverse, y esta vez no fue sutil. Se dobló hacia adentro, como si algo dentro de esa tela estuviera buscando una salida. Frené en seco, no había llegado a ninguna dirección. Estaba en medio de la viga, rodeado de veladoras, sin nadie alrededor. El motor seguía encendido, los faros iluminaban el asfalto vacío. Bájese, le dije. Le pido que se baje. Silencio. Bájese del coche. Escuché la manija de la puerta. La puerta se abrió. El aire que entró olía a copal tan fuerte que me ardieron los ojos. Luego la puerta se cerró. No la vi bajar, no la vi alejarse. Miré los espejos y no había nadie en la calle. Las veladoras seguían ahí, quietas, sin parpadear aunque había viento. Manejé hasta mi casa sin parar una sola vez. A la mañana siguiente en el asiento trasero encontré algo. Una cinta de tela oscura, del tipo que se usa para envolver cosas o para hacer nudos en ciertos rezos. Estaba enroscada en el suelo del asiento, húmeda, aunque no había llovido. La tiré. La quemé en el bote de basura de la entrada. Regué los restos con agua, pero en las semanas que siguieron, cada vez que manejaba por la viga de noche, veía las veladoras. Y había una siempre encendida, siempre sola, siempre en el mismo poste, que parpadeaba 3 veces y se quedaba quieta, como si supiera que yo pasaba, como si me estuviera esperando.